Los Estados Unidos son el país más dominante de toda la historia de los Juegos Olímpicos de baloncesto. Un país que desde la entrada de los jugadores NBA ha sido prácticamente imbatible. Y rumbo a París 2024 han conseguido armar un equipo que da absoluto miedo. LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Joel Embiid son tantos nombres que son claros favoritos a colgarse la medalla de oro una vez más en estos Juegos Olímpicos. Pero ya sabemos que torres más altas han caído. Por eso hoy en Gigantes del Básquet nos preguntamos ¿qué es necesario para ganar al equipo de Estados Unidos de baloncesto? Arrancamos. Empezamos hablando de números porque si afirmamos que se trata de la selección más dominante de todos los tiempos en el torneo olímpico de baloncesto masculino, es necesario aportar argumentos de peso. El balance global de los Estados Unidos en toda su historia en el torneo olímpico es de 143 victorias por apenas 6 derrotas. 19 participaciones de 20 posibles, porque ya sabemos que en Moscú 1980 no participaron haciendo boicot al torneo, en el que han conseguido 16 oros, recordemos 16 oros de 19 participaciones, una plata y 2 bronces. El momento fundamental es 1992, año en el que se levantó la cláusula amateur que impedía a los jugadores NBA, que eran los que eran considerados profesionales, competir en las disciplinas FIBA. Desde entonces, el balance es igualmente arrollador. 58 victorias por apenas 4 derrotas, 3 en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y una en Tokio 2020. Para que nos hagamos una idea del dominio de Estados Unidos en ese mismo lapso desde 1992, España tiene un balance de 29 victorias y 19 derrotas, con una participación menos porque no estuvo en Atlanta 1996. Por su parte, Argentina, la otra gran selección de estos últimos 20 años dentro de los Juegos Olímpicos, ha tenido 24 triunfos y 17 derrotas con 2 torneos menos que Estados Unidos. Como decía, Estados Unidos desde la entrada de los jugadores NBA tan solo ha perdido 4 partidos. ¿Cómo fueron esas 4 derrotas? En este vídeo vamos a analizarlas y darle un poquito de contexto para tratar de entender cómo es posible ganar a los Estados Unidos en unos Juegos Olímpicos. Como decía antes, el año 2004 es el punto fundamental, y es que ahí, en Atenas 2004, perdieron el 75% de los encuentros disputados en Juegos Olímpicos desde que tienen jugadores NBA. Perdieron ante Puerto Rico, ante Lituania y por último en semifinales ante Argentina, que se proclamaría campeona y llevándose evidentemente el oro olímpico en esa épica final ante Italia. Un equipo que en aquella época, en el año 2004, era sumamente desorganizado, y es que pese a tener grandes nombres, esos jugadores todavía no estaban en su mejor momento, como podía ser el caso de LeBron, como podía ser el caso de Dwayne Wade o Carmelo Anthony, o bien eran estrellas que era de un difícil encaje, como podía ser Allen Iverson o Stephon Marbury. E incluso la figura de Tim Duncan quedaba un poco fuera de contexto al carecer de un base y de un organizador que le pudiera dotar de balones para poder seguir siendo igualmente dominante como lo era en la NBA de ese momento. Para quienes no recuerden qué equipo llevaba Estados Unidos en aquellos Juegos Olímpicos de 2004, os lo traigo aquí. Tenían a Iverson, como decía antes, a Stephon Marbury, a Tim Duncan, a Carlos Boozer, a Lamar Odom, a Shawn Marion, Richard Jefferson y un montón de jugadores jóvenes en eclosión, como decía. LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony y Emeka Okafor. ¿Cuáles fueron las claves de esas derrotas de Estados Unidos en Atenas 2004? Más allá de toda esa desorganización general, porque es que hay que recordarlo, ese equipo olímpico de Estados Unidos tiene muchas historias. Recuerdo, por ejemplo, la biografía de Lamar Odom que explicaba que el equipo olímpico de baloncesto no se alojó dentro de la Villa Olímpica, sino que estaban dentro de un barco, apostado en el puerto del Pireo, lo cual dejaba un poco al libre albedrío a los jugadores y no dentro del contexto general que son los Juegos Olímpicos, lo cual eso afectó y permitió que se armasen fiestas dentro de la concentración lideradas por Allen Iverson, que influyó en buena medida al desarrollo general de los jugadores y del equipo olímpico en ese momento. Puerto Rico, por ejemplo, que es el primer equipo que les venció en la jornada inaugural de esos Juegos Olímpicos para el equipo estadounidense, les llevó a cometer un enorme volumen de pérdidas, forzándoles a jugar rápido, pero no organizados, y esta es la clave para evitar que Estados Unidos te gane en un partido a 40 minutos dentro del baloncesto FIBA. Y es que, si bien los estadounidenses son devastadores en transición, en el momento en el que se tiene un buen balance defensivo, se controlan las pérdidas por parte del equipo rival y se les lleva a un ritmo en el que no están cómodos,
ahí empiezan a tener problemas. Y esto se vio, por ejemplo, en el caso contra Lituania, como sobre todo contra Argentina, que planteó un encuentro sumamente complicado para los estadounidenses que acabaron cortocircuitando en el momento más importante del duelo. Para que nos hagamos una idea, aunque ha pasado mucho tiempo y el juego ha cambiado muchísimo, y por ejemplo, en ese momento la línea de 3 puntos estaba en 6.25 y no ahora, que está en 6.75, lo cual debería haber sido un punto a favor para los estadounidenses, el triple en ese sentido en Atenas 2004 fue crucial. Para que nos hagamos una idea, contra Puerto Rico, Estados Unidos metió solamente el 12% de sus lanzamientos exteriores. Contra Lituania, que fue la segunda derrota, mejoraron considerablemente, elevándolo al 38%. Pero contra Argentina, contra el albiceleste, bajaron de nuevo al 27% y eso les acabó condenando. Ese torneo, el de Atenas en tierras helenas, es el peor de toda la historia de los Juegos Olímpicos para la selección estadounidense. Mucho peor que Seúl 1988 o la épica derrota contra la Unión Soviética en Múnich 72. Y pasamos ahora al caso más interesante, no solamente porque sea el más reciente, sino porque nos permite analizarlo realmente con mucha mayor profundidad, como fue Tokio 2020, a pesar de que se jugase en el año 2021 por la crisis sanitaria. En Tokio 2020, Estados Unidos volvió a perder en la jornada inaugural y lo hizo contra Francia. Un partido donde los franceses dominaron con un gran Ivan Fournier, con una gran actuación tanto en ataque como en defensa de Rudy Gobert y con un gran trabajo defensivo a nivel general del resto del equipo dirigido por Colette. El juego ha evolucionado considerablemente desde 2004 hasta llegar ahora a 2024 y evidentemente en 2021. Los rivales han mejorado, lo cual ha permitido que un gran número de jugadores de las selecciones rivales ya estén dentro del ecosistema NBA. Es decir, no es que estén jugando simplemente contra jugadores europeos o contra jugadores de Oceanía o del resto de América, sino que son jugadores de tu propia liga. Por mucho que estemos hablando de que el juego es internacionalizado, pero dentro del contexto NBA. Hay que remontarse quizá hasta Juan Carlos Navarro en los Juegos Olímpicos de 2012 o incluso en 2008 igual con Ricky Rubio y con Juan Carlos Navarro para encontrar otros jugadores que estuviesen fuera de la NBA y que fuesen igualmente dominantes contra el equipo estadounidense. Y es que actualmente la mayor parte de las selecciones rivales de Estados Unidos tienen grandísimos jugadores de primer nivel o en un nivel secundario que están en la NBA. Serbia con Jokic y Bogdan Bogdanovic, Francia, como decíamos, con Rudy Gobert y Ivan Fournier, pues bueno, ya ha quedado un poco fuera, pero ahora tienen a Victor Wembanyama, o los casos de Australia con Josh Giddey y Patty Mills, o bueno, pues en otros momentos España con los hermanos Gasol y Argentina con Manu Ginóbili. Como decía, en el debut de Tokio 2020, Estados Unidos cae contra Francia por 83-76. Y aquí nos surgen bastantes preguntas. Puede que fuese por una cuestión de que era el debut, estaban poco concentrados, la temporada de NBA acababa de terminar debido a la crisis sanitaria. Puede que fuese porque Francia hizo un gran trabajo defensivo, o bien porque apenas los jugadores estadounidenses se conocían, ya que fue una concentración muy rápida, muy express y donde apenas tuvieron encuentros de preparación. En cualquier caso, el punto clave del análisis de ese encuentro, del partido de entre Francia y Estados Unidos que abrió la fase de grupos del torneo en los Juegos Olímpicos para los estadounidenses, fue que limitaron muchísimo el volumen de triples en esquinas. Esto es muy importante dentro del baloncesto FIBA en contraste con el de NBA, porque en FIBA ese tipo de tiros apenas se suelen ver, suelen ser algo más casuales, por fruto de un extra paso, de una división y encontrar a alguien en la esquina, al contrario de lo que ocurre en la NBA, donde es un tipo de tiro fundamental por cómo libera el juego y por la regla defensiva de los 3 segundos que impide al equipo que está defendiendo permanecer más de ese tiempo dentro de la zona. Cosa que evidentemente, como ya sabemos, en el baloncesto FIBA y en el resto del mundo no existe. Por otro lado, y fundamental, es que tenían a un tipo llamado Rudy Gobert, que protege la pintura en el baloncesto FIBA como uno de los mejores de todos los tiempos. En contraste, Francia lo que hizo fue elegir qué era lo que prefería que Estados Unidos le hiciese daño. En este caso, optaron por permitirles un gran número de triples tras bote, que no traspase, lo cual, pues teniendo a Kevin Durant, teniendo a Damian Lillard, teniendo a Jason Tatum, era una buena elección, o al menos una elección que tenía más o menos sentido, en contraste con lo que podía ser permitirles entrar al aro, permitirles dominar la pintura, que era el punto diferencial de aquel equipo de Estados Unidos. Y aquí llegamos al punto crucial a la hora de tratar de ganar a Estados Unidos en un partido olímpico dentro del baloncesto FIBA, como es compartimentar muchísimo las posesiones defensivas. Como las dimensiones del campo en el baloncesto FIBA son mucho menores en comparación al de Estados Unidos, esto hace que limitarles y llevarles a jugar al 1 por 1 tenga muchísimo más sentido. Mientras que en la NBA
vemos que es mucho más habitual conseguir espacios o generarse un buen tiro, en 1-por-1, en FIBA la cosa está mucho más complicada. Y es que en 2-3 botes ya tienes que haber conseguido una primera ventaja para llegar al aro, para tener un triple liberado, o bien generar un pase de alta calidad. Cosa que en NBA ocurre con mucha mayor facilidad porque tienes mucho más tiempo, mucho más espacio y las defensas se organizan de manera distinta. Si en los primeros 10 segundos los Estados Unidos no consiguen tener una acción de alto volumen, ahí empiezan los problemas, porque la tendencia natural de sus jugadores es volcarse en el individualismo. No lo digo como una cuestión para criticarles, sino porque su propia formación baloncestística ha girado en ese sentido, al contrario, por ejemplo, pues de lo que podemos ver en sistemas como puede ser el de Scariolo en España, que juega mucho más elaborado, que tiene unos sistemas mucho más largos, donde todos los jugadores tienden a tocar balón o jugar mucho más con juegos sin balón, cosa que en Estados Unidos son mucho más abiertos, que no es un reduccionismo en ese sentido a la hora de quitarle valor a lo que hace Estados Unidos, sino todo lo contrario, son filosofías completamente diferentes e igualmente eficientes y productivas dentro de sus contextos y adecuadas a sus propios jugadores. Por ello, como decía, no es extraño que Estados Unidos cayese contra Francia por el hecho de tener que enfrentarse a un rival como era Francia, que tenía a Rudy Gobert como su principal arma defensiva, protegiendo toda la pintura como si fuese un jugador de voleibol rechazando todo tipo de balones. Y esto tiene sentido también por el hecho de que Estados Unidos históricamente, desde su propia composición del Dream Team, ha tendido a no dar mucha prioridad a la presencia interior, a no tener grandes jugadores en el puesto de 4 y en el puesto de 5, sino dar prioridad a los aleros y sobre todo a los guards. Lo cual, pues bueno, cuando tienes una generación como pudo ser la anterior, con los Kobe Bryant, los LeBron James, los Carmelo Anthony, Dwayne Wade, o en este caso, como todavía prevalece, Stephen Curry y Kevin Durant, pues bueno, tiene sentido que des prioridad a ese tipo de perfiles. Y esto es fundamental porque, claro, explica cómo pues, gente como Rudy Gobert, los hermanos Gasol o incluso Andrew Bogut con Australia hayan podido plantar cara en cierta medida a Estados Unidos en estos últimos años cuando pues, bueno, han tenido en el otro lado a Tyson Chandler, a Javale McGee o pues figuras de menor calado o de menor relevancia que no puedan ser comparables a ellos. El problema viene ahora cuando en 2024 Estados Unidos ha tomado buena cuenta de lo que le ha estado ocurriendo en los mundiales y ha traído a 3 interiores de primerísimo nivel, como son pues Bam Adebayo, que repite de Tokio 2020, Joel Embiid, que lo han nacionalizado justo para este torneo, para el torneo olímpico, y sobre todo Anthony Davis, que me parece que va a ser el jugador diferencial de este equipo de Estados Unidos rumbo a estos Juegos Olímpicos. En resumen, para ganar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos es necesario reducir el impacto de las transiciones rivales, es decir, proteger la pelota, protegerla, evitar cualquier tipo de pérdida o reducirla lo máximo posible y tener una organización más que correcta del balance defensivo. De esto se deriva la segunda clave, que es jugar largo, lo cual no significa jugar lento. Y la clave aquí se traduce en tener tiros cerca del aro de alto porcentaje y un buen volumen de tiros tras pase que puedan conectar los tiradores abiertos. Al mismo tiempo, y esto es lo más importante para tratar de ganar a Estados Unidos, es limitar las transiciones defensivas, el impacto de esos contraataques que estamos tan acostumbrados a ver en cualquier equipo de Estados Unidos y que tantísimo daño han hecho a todas las selecciones que se han medido contra el Team USA a lo largo de estos últimos casi 40 años. Por eso es muy importante que en algunas ocasiones los equipos rivales den importancia al rebote ofensivo para tratar de cortocircuitar en cierta medida esas transiciones y limitar y reducir el juego de ataque y el ritmo de juego de estos equipos estadounidenses. Por último, y lo más importante, en ataque, obligarles a jugar despacio. Obligarles a jugar en 1-por-1 y que tengan que ser sus estrellas quienes te acaben ganando el partido. Y es que, por muy buenos que sean, por muy bien y por muy alto que estén dentro de la élite del baloncesto mundial, es muchísimo más difícil en el baloncesto FIBA resolver un partido a nivel de individualidades, tras bote, en tiros desde larga distancia o bien en la media distancia, de lo que lo es en el baloncesto NBA, porque son contextos muy distintos. Todo esto se traduce en estructurar la defensa para proteger la pintura y los tiros abiertos. Y si quieren que te ganen a triples tras bote o bien con individualidades contra el aro, que es mucho más complicado. ¿Conseguirá ganar Estados Unidos el oro olímpico en París 2024? Déjanoslo en comentarios y no te olvides de darle like y suscribirte aquí en Gigantes del Básquet. Nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!